Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy obtendrán una comprensión completa de toda la historia de la Biblia. Esto incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, comenzando desde Adán en el jardín del Edén y concluyendo con la muerte de los discípulos de Jesús. Al final de este vídeo, sin duda tu perspectiva se transformará. Tu amor por la palabra de Dios crecerá aún más fuerte, siempre y cuando abras tu corazón a ella. Si has tenido dificultades para comprender la Biblia en el pasado, este vídeo te ayudará a entender sus enseñanzas. Estoy seguro de que te sentirás animado e iluminado por las Escrituras después de presenciar todo lo que será enseñado. El contenido presentado aquí se basa en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó desde el principio, antes de que existiera cualquier otra cosa. Solo Dios estaba presente, eterno y sin origen. Él es el creador de todas las cosas, no creado en sí mismo. Él es el Padre de la eternidad, un atributo exclusivo de Él. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, formando a la mujer a partir del hombre. Adán y Eva eran inicialmente perfectos, puros e inocentes. Disfrutaban de una relación cercana con Dios y vivían en armonía en su jardín, sirviendo como administradores de su creación. Sin embargo, sucumbieron al pecado, llevando a toda la raza humana a las profundidades de la corrupción moral, ya que todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín cometió el primer acto de asesinato, convirtiéndose en el primer fratricida de la historia. Más tarde tuvieron otro hijo, Set, a partir del cual comenzó a surgir una descendencia justa, dedicada a Dios. Sin embargo, la maldad y la violencia prevalecieron rápidamente en toda la tierra. En consecuencia, Dios decidió traer juicio sobre la humanidad, erradicando las criaturas que había creado. Sin embargo, había un hombre justo llamado Noé. Dios ejecutó su juicio a través de un diluvio, preservando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, dentro de un arca construida por Noé. A través de los hijos de Noé, Dios inició las diversas naciones. Sem se convirtió en el ancestro de los pueblos semitas, Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet se convirtió en el antepasado de las naciones europeas. Posteriormente, Dios eligió a una familia en particular para establecer el pueblo a través del cual vendría el Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham de entre los caldeos, y Abraham obedientemente dejó su tierra natal y a sus familiares, emprendiendo un viaje de fe. Dondequiera que iba, Abraham erigía altares para adorar a Dios. Acompañando a Abraham estaba su sobrino Lot, quien más tarde se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Abraham, a la edad de 75 años, partió de Harán. Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, y le aseguró que se convertiría en el padre de una gran nación. Además, Dios afirmó que a través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham experimentó una espera de 11 años sin el cumplimiento de la promesa de Dios. Sarai, su esposa, perdió la fe en la promesa divina y permitió que su sierva Hagar tuviera un hijo con Abraham. Esto llevó al nacimiento de Ismael, quien se convirtió en el ancestro del pueblo árabe, históricamente conocidos como enemigos de los israelitas.
Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, Dios se le apareció e instruyó que saliera afuera y contara las estrellas, prometiendo que sus descendientes serían numerosos como las estrellas y la arena en la orilla del mar. Sin embargo, Dios también predijo que su descendencia pasaría 430 años en esclavitud. A pesar de no tener aún un hijo, Dios cambió el nombre de Abraham de Gran Padre a Abraham, el padre de una multitud. Finalmente, a las edades de 100 y 90 años, Abraham y Sarai dieron la bienvenida al nacimiento de su hijo Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien inicialmente luchó con la infertilidad. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue milagrosamente sanada y se convirtieron en padres de 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el progenitor de los edomitas, mientras que Jacob, quien recibió el nombre de Israel, se convirtió en el ancestro de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, su penúltimo hijo, la familia de Jacob emigró a Egipto con un grupo de 70 personas, estableciéndose en la fértil tierra de Gosén. A lo largo de 400 años, su población se multiplicó enormemente y finalmente salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. El éxodo consistió en aproximadamente 2 millones de personas, incluyendo 600,000 hombres sin contar a mujeres y niños. A pesar de que el viaje a la tierra prometida originalmente estaba previsto para durar 3 meses, debido a la incredulidad del pueblo, se extendió a 40 años. Cuando se enviaron a 12 espías para explorar la tierra prometida, regresaron con un informe negativo, incitando la rebelión contra Dios y Moisés. Se sentían insignificantes en comparación con los gigantes de la tierra y dudaban del poder de Dios. Como consecuencia, Dios condenó a toda esa generación, excepto a Josué y Caleb, los espías fieles, a perecer en el desierto. Los israelitas vagaron en círculos durante 40 años, un año por cada día que los espías habían pasado en la tierra. El desierto se convirtió en un vasto cementerio donde murió toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, quienes confiaron en Dios. Después de los 40 años de vagar, Josué lideró a los israelitas en la conquista de la tierra bajo la guía de Dios. Sin embargo, aún quedaban territorios por conquistar. Después de la muerte de Josué, comenzó un gobierno teocrático conocido como el período de los jueces, que duró 330 años. Esta era se caracterizó por la inestabilidad espiritual y la fluctuante fe entre los israelitas. Durante este tiempo, la gente hacía lo que le parecía debido a sus corazones endurecidos, experimentando opresión por parte de varios enemigos. Dios levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel para liberar y guiar al pueblo. Después de este largo periodo, el pueblo de Israel, al observar a las naciones vecinas, deseó tener un rey en lugar del gobierno directo de Dios. Esto marcó la transición a la monarquía, ya que ya no deseaban que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey de Israel, y el reinado de Saúl duró 40 años. Comenzó su gobierno con humildad, pero su carácter se deterioró con el tiempo, lo que llevó al orgullo, la crueldad, la rebelión y la apostasía. Después del reinado de Saúl, David se convirtió en rey y también gobernó durante 40 años. Trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén y se convirtió en el rey más prominente y exitoso de Israel. David fortaleció su reino, logró victorias militares, acumuló riquezas y tuvo una relación cercana con Dios,
ganándose el título de un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de cometer pecados graves, David se arrepintió y recibió el perdón de Dios. A través de su linaje finalmente vendría el Mesías. Después de la muerte de David, su hijo Salomón reinó durante 40 años. Salomón le pidió sabiduría a Dios, y Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y renombre. Salomón construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de un reinado pacífico. Sin embargo, sus muchas esposas lo llevaron por mal camino, y solo en su vejez se volvió hacia Dios y se arrepintió. Esto marcó un periodo de 120 años para el Reino Unido. Saúl cayó en la brujería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría, revelando las consecuencias del deseo del pueblo de tener reyes. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a abordar las preocupaciones del pueblo sobre los impuestos abrumadores. Aprovechando la transición, 10 de las 12 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam como su nuevo líder, estableciendo el reino del norte con Samaria como su capital. El reino del norte duró 209 años y presenció el gobierno de 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Desafortunadamente, ninguno de estos reyes fue justo, ya que todos se apartaron de Dios y adoptaron los caminos de Jeroboam. Jeroboam inicialmente usó la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos se sintieran atraídos por los reyes de Judá si adoraban en Jerusalén. Construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, donde puso un becerro de oro para que la gente adorara. Los reyes posteriores del reino del norte siguieron este camino, abandonando a Dios y liderando reinados impíos y malvados. Durante este tiempo, Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar los pecados de los reyes, los profetas corruptos y los sacerdotes impulsados por el dinero. Estos profetas confrontaron sin miedo las desviaciones de la nación, desde los más altos cargos de poder hasta las comunidades más pobres, desde templos rivales hasta los centros comerciales y los campos. Expusieron la corrupción política y denunciaron la religión prostituida, emitiendo los cargos de Dios contra los líderes corruptos. Hablaron en contra de la injusticia social y la opresión económica, llamando al arrepentimiento del pueblo. Desafortunadamente, sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió por todo Israel. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para exponer la falsedad de la adoración a Baal y desafiar su credibilidad. Incluso dentro del reino del norte, Dios llamó a Eliseo como sucesor de Elías, dándole el poder de realizar prodigios. Sin embargo, debido a la negativa de Israel a escuchar la voz de Dios, el Señor utilizó a Asiria como instrumento de castigo contra la nación. Asiria sirvió como instrumento de la ira de Dios contra Israel, mostrando tendencias expansionistas y una naturaleza despiadada y sedienta de sangre. Sus conquistas estuvieron marcadas por horribles atrocidades y actos bárbaros, dejando cuerpos mutilados y cabezas cortadas como una sombría exhibición en las puertas de las ciudades capturadas. Después de la cautividad del reino del norte, el rey Sargón II repobló la tierra de Israel con una mezcla de diferentes pueblos, promoviendo intencionalmente la mezcla racias para debilitar cualquier resistencia potencial. Esto condujo al surgimiento de los samaritanos, un pueblo híbrido que se convirtió en enemigos acérrimos del reino del sur,
compuesto por las tribus de Benjamín y Judá. Cuando reinaban reyes justos, la nación experimentaba prosperidad y crecimiento en diversos aspectos, económico, moral, social y espiritual. En el reino del sur, para cumplir la profecía del linaje del Mesías proveniente de la casa de David, solo una dinastía gobernaba. Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para entregar sus mensajes al pueblo de Judá. Sin embargo, la nación se corrompió profundamente, ignorando la voz de Dios y enfrentando disciplina como consecuencia. El ejército babilónico fue enviado por Dios como medio de castigo, lo que resultó en la captura del pueblo de Judá y la destrucción de su magnífico templo en Jerusalén. El reino del sur, conocido como Judá, perduró durante 345 años. Después de 2 invasiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, dejando la ciudad en ruinas y sometiendo al pueblo a una gran desgracia. Los cautivos permanecieron en el cautiverio babilónico durante la duración profetizada de 70 años, como predijo el profeta Jeremías. Durante el periodo de cautiverio, Dios levantó a profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. Fue un tiempo de purificación del culto idolátrico y comenzaron a surgir sinagogas. Después del tiempo predeterminado por Dios, se permitió que el pueblo de Judá regresara a su tierra natal. Para ese momento, Babilonia ya había caído ante el imperio medo-persa, como se profetizó, con Ciro anunciando su conquista. A través de la intervención divina, Dios liberó al pueblo judío y facilitó su regreso a la tierra de Canaán, aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Cristo. El regreso ocurrió en 3 oleadas distintas, lideradas por Zorobabel para la reconstrucción del templo, Esdras para enseñar la ley, y Nehemías para reconstruir los muros y revitalizar los aspectos políticos y espirituales de la comunidad. Al regresar de la cautividad e iniciar la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentó desafíos. Los samaritanos intentaron astutamente unirse a ellos para interrumpir la obra. Cuando su oferta fue rechazada, los samaritanos recurrieron a amenazas y finalmente escribieron al rey Artajerjes, acusando falsamente a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Esta maliciosa persecución llevó a una pausa en la construcción del templo durante aproximadamente 2 décadas. Durante este periodo, el fervor del pueblo por la casa de Dios disminuyó y centraron su atención en sus asuntos personales. Se enfocaron en construir y adornar sus propias casas mientras descuidaban el templo en ruinas. En respuesta, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes llamaron al pueblo al arrepentimiento. Sus mensajes tuvieron un impacto rápido y profundo, llevando al pueblo a arrepentirse y reanudar de todo corazón la reconstrucción del templo. Esto resultó en un despertar espiritual significativo, restauración en las familias y el sacerdocio, y una renovada devoción a Dios. Aproximadamente 100 años después, surgió una nueva generación. Aunque el pueblo seguía visitando el templo y ofreciendo sacrificios, su reverencia hacia Dios disminuyó. Ofrecían animales defectuosos e indignos como ofrendas quemadas, mostrando falta de respeto hacia la mesa del Señor. Los sacerdotes se corrompieron y descuidaron su responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, lo que llevó a divorcios y agravó las tensiones familiares. El pueblo dejó de creer que Dios los juzgaría y se volvió negligente en dar los diezmos. A pesar de sus continuas visitas al templo, se alejaron de Dios.
En respuesta a este declive, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, concluyendo así el Antiguo Testamento aproximadamente 400 años antes de Cristo. Después del ministerio de Malaquías, hubo un largo período de silencio de los profetas, conocido como el período intertestamentario. Durante este tiempo, se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, y se tradujeron los libros apócrifos. El Antiguo Testamento también se tradujo del hebreo al griego, dando como resultado la renombrada versión de la Septuaginta. El Imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, sucedió al Imperio Medo-Persa. Después de conquistar numerosas naciones y reinos, Alejandro murió prematuramente a la edad de 33 años, lamentando que no quedaban más tierras por conquistar. Su imperio se expandió considerablemente, difundiendo la cultura griega. La cultura helenística y el idioma griego posteriormente jugaron un papel crucial en la difusión generalizada del Evangelio sin fronteras. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre 4 generales, siendo los egipcios ptolemaicos y los sirios seleucidas quienes tenían un poder significativo. Israel fue frecuentemente dominado por una u otra facción, lo que llevó a conflictos constantes. Durante este período, Antíoco Epifanes ofendió profundamente a los judíos al sacrificar sacrílegamente un cerdo en el altar del templo en Jerusalén. Este acto desencadenó la guerra de los Macabeos, que finalmente resultó en la victoria de Judas Macabeo después de una lucha prolongada y violenta. En el año 63 AC, Jerusalén fue conquistada por Pompeyo y se estableció el dominio romano sobre Israel. Herodes el Grande llegó al poder, expandiendo y mejorando el templo en Jerusalén. Construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y los viajes misioneros. Herodes también construyó la fortaleza de Masada y numerosos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes fue un gobernante paranoico y brutal. Vivía constantemente con miedo de perder su trono, lo que lo llevó a casarse varias veces y tener numerosos hijos. Cuando se casó con Mariamne, una mujer noble, ordenó la ejecución de toda su familia por temor a su propia posición. A petición de su suegra, nombró a su sobrino de 17 años, Arquelao, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, cuando notó que Arquelao estaba ganando apoyo popular, ordenó la ejecución de su sobrino. La suegra temerosa de Herodes huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus agentes para perseguirla y matarla. Debido a sus atrocidades, César Augusto convocó a Herodes a Roma. Antes de partir, Herodes hizo ejecutar a su esposa Mariamne, temiendo que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para recibir educación bajo la tutela de su hermana Salomé, esperando que regresaran mejor preparados para asumir el trono. Sin embargo, Herodes no dudó en hacer estrangular a sus 2 hijos. Poco antes de su propia muerte, hizo jurar a Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén para asegurar el duelo en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al enterarse por los magos del nacimiento de un niño en Judea destinado a ser el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande alrededor del año 4 AC, su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, gobernó sobre Judea, Samaria y Idem, pero resultó ser un rey terrible. Eventualmente, los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran del poder. Preocupados por los problemas en Judea,
los romanos nombraron a un procurador o gobernador romano para supervisar la región. Esto marcó el comienzo del dominio romano directo en Judea, siendo Poncio Pilato el gobernador en ese momento. Las circunstancias políticas difíciles, en las que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el reinado despótico de los Herodes y sometido a la dominación romana, alimentaron un anhelo sin precedentes de una figura mesiánica. Se convirtió en un clamor por la liberación y la redención de esta servidumbre impía. Fue durante este periodo tumultuoso que Jesús, en el momento designado, surgió para cumplir las profecías. En las narrativas bíblicas, se afirma que la palabra eterna nació en Belén, ubicada en Judea. La palabra eterna tomó forma humana y vivió entre la humanidad. Residió con nosotros, personificando la gracia y la verdad. Se revistió de carne humana, humildemente calzó sandalias, recorrió nuestra tierra, compartió nuestro pan y agua, experimentó nuestro dolor y derramó nuestras lágrimas. Llevó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz y resucitó triunfalmente, justificándonos. La llegada del Mesías al mundo fue influenciada tanto por la cultura helenística como por la romana, además de las contribuciones del pueblo judío. Durante el nacimiento de Jesús, Palestina estaba bajo dominio romano. José y María se vieron obligados a huir a Egipto con el niño Jesús debido a la persecución de Herodes el Grande. Permanecieron allí hasta la muerte del malvado rey. Posteriormente, regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, su lugar de residencia anterior. Jesús creció como el hijo de un carpintero en esa ciudad. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio después de recibir el bautismo en el río Jordán de Juan el Bautista, alineándose así con los pecadores a los que vino a redimir. Mientras Jesús oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Al mismo tiempo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, capacitándolo para emprender su ministerio. Después de su bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y noches. Durante este periodo, se encontró con 3 tentaciones del diablo, quien buscaba derrotarlo. Sin embargo, Jesús triunfó sobre cada tentación al utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras que el diablo había vencido al primer hombre, Adán, en el paraíso, fue derrotado por el segundo Adán, Jesús, en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a Galilea y llegó a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga y tomó el rollo del libro de Isaías. Leyendo de él, proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús eligió a 12 hombres como sus apóstoles y dedicó gran parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Viajó por diversas regiones, incluyendo Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas, campos, sinagogas, templos y hogares. Ministró tanto a grandes multitudes como a grupos pequeños. Jesús iba por todas partes haciendo el bien, liberando a los oprimidos, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, devolviendo la vista a los ciegos, permitiendo que los paralíticos caminaran, dando oído a los sordos, limpiando a los leprosos, echando fuera demonios e incluso resucitando a los muertos. Él fue la máxima revelación de Dios a la humanidad, conocido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Jesús era Dios mismo manifestado en forma humana. Su misión era clara: morir por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. El apóstol Pablo enfatizó que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, como estaba escrito en las Escrituras. Su muerte fue intencional y su resurrección fue el cumplimiento de la profecía. A pesar de los intentos por evitar que fuera a la cruz, Jesús la abrazó voluntariamente, triunfando sobre los poderes de la oscuridad y llevando a cabo la obra de redención. La muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó, justificando a todos los que creen en él. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a quedarse en Jerusalén y esperar al Espíritu Santo prometido, que los capacitaría. También les dio una estrategia para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después del día de Pentecostés, la Iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento notable, con multitudes siendo añadidas continuamente. Sin embargo, cuando la Iglesia aún estaba confinada a Judea, surgió la persecución, dispersando los creyentes y llevando la difusión del Evangelio. Felipe, un diácono predicador, llevó el mensaje a Samaria, derribando barreras de enemistad, y los samaritanos recibieron el Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan. El Evangelio se expandió más allá de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la Iglesia, en su camino a Damasco. Posteriormente, la Iglesia gentil en Antioquía, Siria, se convirtió en un centro de misiones culturales. Bernabé y Saulo emprendieron el primer viaje misionero, estableciendo iglesias y designando ancianos en Gelasche, Perge, Deb, Iconio y Listra. En el segundo viaje, Pablo y Silas viajaron a Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Escribiendo desde Antioquía, Pablo redactó cartas a los Gálatas, Corintios y Tesalonicenses. Durante el tercer viaje misionero, Pablo pasó 3 años en Efeso, la capital de la provincia de Asia Menor, donde escribió 2 cartas a los corintios. En Efeso, una ciudad cosmopolita con un renombrado templo de la diosa Diana, el ministerio de Pablo resultó en el establecimiento de iglesias en toda la región, incluyendo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. En tiempos del emperador Claudio, hubo una hambruna que afectó al mundo y resultó en la expulsión de los judíos de Roma, como se documenta en Hechos 18:2. Recopiló una generosa colecta de las iglesias gentiles para brindar ayuda a las personas empobrecidas en Judea. Mientras emprendía su viaje a Jerusalén, informó a los ancianos en Efeso que encontraría cadenas y tribulaciones en cada ciudad que visitara. Sin embargo, no valoraba su propia vida por encima de su misión de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar en el barco rumbo a Jerusalén, escribió su carta más sustancial, la Epístola a los Romanos, expresando su deseo de visitar la capital y compartir el mensaje con la iglesia local. A pesar de su importante contribución para ayudar a los empobrecidos en Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y luego trasladado a Cesarea. Durante su encarcelamiento de 2 años bajo el gobierno de los gobernadores Félix y Festo, enfrentó acusaciones de los judíos. Preocupado de que Festo pudiera entregarlo al Sanedrín, que planeaba ejecutarlo, Pablo, confiando en su ciudadanía romana, decidió ser juzgado en Roma. Durante el peligroso viaje a la capital imperial, experimentaron un devastador naufragio.
pero milagrosamente, todos a bordo fueron salvados, cumpliendo la promesa de Dios a Pablo. Al llegar a la isla de Malta, donde encontraron refugio, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, pero Dios hizo que el veneno fuera inofensivo y usó a Pablo para sanar a los enfermos en la isla. La gente de Malta proporcionó a Pablo todo lo que necesitaba y facilitó su viaje a Roma. En Roma, permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años, donde continuó difundiendo el Evangelio a la Guardia Pretoriana, animando a los creyentes y escribiendo cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de su liberación, Pablo escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución contra la Iglesia cambió de religiosa a política, y Pablo se encontró una vez más encarcelado en un oscuro, húmedo e insalubre calabozo subterráneo. El 17 de julio del año 64, un devastador incendio consumió la ciudad de Roma, durando 7 noches y 6 días. El emperador Nerón, disfrazado de actor, observó desde la torre de Mecenas cómo las llamas consumían la ciudad. Cuando finalmente se extinguieron las llamas, el 70% de Roma quedó destruido, y 10 de los 14 distritos resultaron severamente afectados. Los distritos densamente poblados por judíos y cristianos brindaron a Nerón la oportunidad de culpar a los cristianos por el incendio. La persecución de la Iglesia comenzó en Roma, caracterizada por una grave escasez de madera para hacer cruces debido al alto número de creyentes crucificados. En su lugar, los creyentes eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos, creando un espantoso espectáculo que iluminaba las noches de Roma. Este periodo marcó una verdadera masacre. Durante su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la anticipación de su propio martirio y expresó la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el experimentado apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue compuesto a lo largo de 50 años. Consiste en 4 libros de evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, lo que significa que comparten una perspectiva similar. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan diferentes aspectos de la vida y las enseñanzas de Jesús. Mateo presenta a Jesús como el Rey de los judíos y se dirige específicamente a una audiencia judía, conteniendo numerosas citas del Antiguo Testamento. Marcos retrata a Jesús como el siervo y escribe centrándose en sus acciones más que en sus enseñanzas. Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre y escribe para una audiencia griega. Lucas, un médico, historiador y viajero gentil, tiene como objetivo presentar a Jesús como el hombre perfecto. Su evangelio destaca la vida de oración de Jesús y su ministerio impulsado por el Espíritu Santo. Juan, escrito hacia finales del I siglo, refuta la herejía del gnosticismo, que negaba la divinidad de Cristo. Establece la verdad de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Juan selecciona 7 milagros y 7 declaraciones de «Yo soy» para demostrar la naturaleza divina de Jesús. El Nuevo Testamento también incluye los Hechos de los Apóstoles, que narra la historia temprana de la Iglesia desde su inicio hasta su expansión hacia Roma. El avance de la Iglesia fue liderado por 3 iglesias prominentes: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. El mensaje se extendió a 4 provincias del Imperio Romano: Galacia, Macedonia,
Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos concluye sin un final definitivo porque la historia de la Iglesia continuó más allá de sus páginas. Nosotros, como creyentes, somos los herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. Además, el Nuevo Testamento contiene cartas escritas por el apóstol Pablo a varias iglesias, incluyendo Roma, Gelasce, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica. Pablo también escribió cartas personales dirigidas a Timoteo, Tito y Filemón. Además, hay una carta escrita a creyentes judíos que estaban tentados a abandonar su fe debido a la persecución, conocida como la Carta a los Hebreos, aunque se desconoce su autoría. El Nuevo Testamento también incluye cartas generales compuestas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, el libro del Apocalipsis, una obra escatológica, narra la victoria triunfante de Cristo y su Iglesia. Fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96 DC. Espero que este resumen histórico te haya proporcionado ideas valiosas. Que Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete y permítele transformar tu futuro. Él puede aliviar tus tristezas, soledad y proveer para tus necesidades. Encuentra un lugar tranquilo, cierra la puerta y comunícate con Dios. Él te escuchará. Que Dios te bendiga. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.